Ahorita vamos a entrar a Primera de Timoteo 3, lo vamos a meditar, donde habla los requisitos de un pastor y donde menciona también los requisitos de un servidor. Amén. Si observas la pantalla, ¿cuál es el propósito de una iglesia? Vemos ahí dos figuras te quiero mostrar en tu mente. Una de una iglesia y otra de un orfanato. ¿Qué es un orfanato, hermanos? Es un lugar donde van personas necesitadas, principalmente niños que no tienen papá, que se quedaron sin papás, que los abandonaron, que murieron los papás, no lo sé, y quedaron a la deriva. ¿Y esos niños cómo van? Con necesidades de amor, afecto, de alimento, vestido y demás. Entonces, mucha gente ve a la iglesia como un orfanato, trayendo personas con necesidades y queriendo suplir solamente sus necesidades de afecto, de amor, económicas tal vez, ¿sí? Hermano, una despensa, no es malo. Hermano, no tiene, mire, le regalo una camisa, mire, no ha comido, yo le invito de comer. Y entonces muchas iglesias se han convertido en orfanatos, supliendo necesidades humanas. Pero la iglesia no es para suplir necesidades humanas. La iglesia es una casa donde habita una familia, pero donde hay paternidad. Y esa paternidad no es del pastor. ¿Escuchaste? Es una herejía las iglesias que toman al pastor o a los que le llaman pastoras, con los padres espirituales. Eso atenta contra los propósitos de Dios. Es más, Jesús dice, no llaméis a nadie Padre, porque solo hay un Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hermanos, y nosotros tenemos, cada persona que llega, cada huérfano que llega, nosotros no le vamos a suplir sus necesidades humanas, le vamos a suplir sus necesidades de hermanos, pero lo vamos a llevar ¿a dónde? A que conozcan al Padre. ¿Y Jesús qué es? Fíjense, Dios es un ser trino. Jesús no vino como Padre, vino como Hijo, a modelarnos cuál es la función de un hijo. ¿Escuchaste? O sea, Él vino como un hijo porque nosotros somos aquellos que recibimos a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, nuestro modelo a seguir es Jesús. Jesús nos enseñó en sus oraciones, Él se dirigía a Dios, Abba, Padre. Él fue el modelo. Jesús nos mostró el carácter del Hijo. ¿Me explico? Entonces, la iglesia no es un orfanato. La iglesia es una casa espiritual donde nosotros adoramos al Padre y el Hijo es nuestro modelo a seguir. Y el que nos está perfeccionando es el Espíritu Santo a través de la santificación, revelándonos las Escrituras. ¿Habías entendido eso? Jesús es tu modelo de hermano mayor para seguir sus pisadas. Dios le entregó a Jesús el reino, la casa, la administración. Entonces nosotros no venimos a Dios solo con necesidades humanas. Nuestras necesidades son suplidas. Y ahora Él nos encarga el reino. Ahora tú eres el dueño del reino de Dios y ahora tú eres el administrador de Dios como hijo. Amén. ¿Has visto esos hijos malcriados que el papá es el dueño de la empresa y tiene mucho dinero y el hijo, en vez de ser el segundo del papá, el encargado, el que tiene que aprender cuando papá no esté,
Nunca, tal vez es error del papá no enseñarle, pero se vuelven a veces arrogantes, ¿no? Pierden luego, se va papá y pierden la empresa, pierden todo, porque nunca aprendieron a ser hijos. Entonces dice la Biblia que nosotros no debemos de enseñar a ser buenos hijos a nuestros hijos, debemos de enseñar a que ellos lleguen a ser buenos padres, porque un día serán padres de familia, pero nuestro modelo es Jesús como hijo. ¿Sale? Te quiero leer una frase que puse ahí, si puedes leerlo conmigo bueno, tú y luego yo, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Amén. Entonces, la iglesia, hermanos, no solamente ven con esta, me estorbaba. La iglesia no es un orfanato, sino muchos malentienden, la gente viene con necesidades, pero nosotros no somos psicólogos como iglesia. Somos más que psicólogos. Cuando una persona recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo lo va a guiar al Padre, a las Escrituras, y su vida va a ser transformada. El psicólogo tiene la capacidad de impactar el alma solamente, pero no el espíritu. ¿Me explico? Entonces mucha gente queda en esa posición de suplir su necesidad. Hasta se le puede dar una ofrenda a alguien, hasta se le puede dar despensa. Hermano, nos juntamos y se siente, recibe compañía, recibe amor de los hermanos, pero sin imitar a Jesús. Esa persona tiene que llegar a imitar a Cristo, porque ese es el modelo. ¿Sí? ¿Sigue? Muchas iglesias están llenas de huérfanos y no de hijos. O sea, estoy tomando esa figura. O sea, que no han entendido que Dios es su Padre. Una joven se me acerca y me dice: pastor, Dios me reveló que en ustedes, o sea, en mi esposa y en mí, voy a encontrar paternidad. Me dolió decirle la verdad. Le digo: hija, no. Y hasta se sorprendió. Le digo: vas a encontrar pastores, hermanos. Tu paternidad debe de estar en Dios. En el momento no lo entendió, porque ella le habían inculcado en su iglesia eso. Ahora, si tú esperas de un pastor, un padre, cuando tú le hables y no te conteste o no tenga tiempo para ti, ¿cómo te vas a sentir? Yo vi llorar a un joven, ministré a un joven llorando: es que era mi padre espiritual. Con un dolor, su papá de niño lo abandonó y llegó a la iglesia y tomó la paternidad de un pastor. El pastor le falló, como todos los seres humanos fallamos. Fue un doble dolor. Digo: no, hijo, es que tu padre debe ser Dios. Tu pastor es tu guía, tu ayuda, tu mentor, pero no es tu papá. Amén. Tu padre es Dios. Y hay muchas iglesias que le llaman a sus pastores padres, ¿no? Papá fulano, papá mengano. Seguimos. Dice: Jesucristo vino a enseñarnos ¿qué? Una comunión con el Padre. Imagínate, el Dios de la gloria, Jesús siendo Dios, se humilló, se hizo hombre. Ahora sus oraciones eran dirigidas. Dile papá a tu hermano. Como que a menos que te haya criado desde chiquito, ¿no? Pero que alguien de tu mismo nivel tú le llames padre. O sea, Jesús se humilló a sí mismo, tomó esa posición para enseñarnos a nosotros de esa manera. Dice: Jesucristo vino a enseñarnos una comunión con el Padre y una vida de servicio. ¿A dónde? Para los demás y para su familia de fe. Entonces, nuestra vida, hermanos, debe ser una vida de servicio, de una manera sana, de una manera voluntaria, de una manera correcta. Cuando tú tienes a Cristo, nace tu deseo de servir.
no te andan buscando, solito tú quieres. ¿Y qué hacemos? Barremos. Nace el deseo, porque quieres ser como Jesús. Dice que Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir, al grado de dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahorita que vamos a leer Timoteo, nos vamos a poner en esa posición de hijos administrando los negocios de papá. ¿Escuchaste? O sea, la administración que pone Pablo sobre Timoteo, sobre las iglesias, es una administración de hijos encargados el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando entras a ese texto que vamos a entrar, lo vas a ver de una manera diferente. Pasamos. Dice, los requisitos de un obispo. Así dice tu Biblia en 1 Timoteo 3. ¿Alguien dice de otra manera que no diga obispo? Los requisitos de un... ¿Igual dice obispo todos? Ok. Entonces, obispo es lo mismo que anciano. Y es lo mismo que pastor. Alguien encargado de una iglesia. Hay iglesias que no le llaman pastores, le llaman ancianos. Y porque no han tenido el nombramiento todavía, pero ya cuidan de la obra del Señor. Entonces, dice en 1 Timoteo 3, ahora Pablo, que ya había entendido su posición de hijo en el reino de los cielos, ¿qué quería hacer Pablo? Ayudar a sus hermanos menores, ¿sí?, a que hicieran lo mismo que él había aprendido. Entonces, ese es el discipulado. Tú vas a enseñar a otros lo que tú ya aprendiste y los vas a llevar hasta donde tú llegaste. No puedes llevarlos más lejos porque tú no has llegado ahí. Por eso es importante que tú crezcas para que tú puedas llevarlos más lejos. Amén. Puedes aconsejarles cosas, pero si no has llegado ahí, solo es metal que resuena. ¿Sale? Vamos a leer los requisitos del obispo. Dice Timoteo 3:1, palabra fiel. Y le dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena. ¿O qué es anhelar algo, hermano? Un deseo mayor. O sea, no es un deseo. El anhelo es un paso más arriba que el deseo. Es algo más grande. Es algo que te lleva, es un deseo soberano, mayor. Dice, si tú anhelas ser pastor, si tú anhelas ser líder, es un buen deseo. Me decía un joven, pastor, es cierto que para poder ser pastor, lo primero que tienes que hacer es no querer ser pastor. Le digo, ¿cómo? No te entiendo. Sí, dice, porque yo le dije a mi pastor que yo quería ser pastor. Dice, no, el primer requisito para ser pastor es no querer ser pastor. Y dice, ¿será? Le digo, no es así. Y lo llevas a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Si tú anhelas servir a Dios, a tu papá, ahora Dios te va a encargar algo mayor. ¿Me explico? Había una joven que me decía, bueno, una sobrina me decía, tío, yo ya no quiero crecer, me dice. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? Es que entre más crezco hay más responsabilidades. Cuando eres niño, mamá, tengo hambre, y ahí va la mamá. Pero ya si la niña, el niño tiene 15, 14, 10 años, que ya, hijo, párese, vaya a la cocina, prepárese un huevito, haga algo, ¿no? 40 años, imagínate 40, pásame las tortillas, párese, ¿no? Entonces, si tú anhelas, dice, es bueno. ¿Alguien aquí anhela servir al Señor? Nadie quiere servir. Amén, gloria a Dios. Seguimos, vamos a ver los requisitos. El anhelo es bueno, ¿sí? Pero dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no lo tienes que estar reprendiendo a cada rato por algo. O sea, reprensible es alguien que le tienes que estar corrigiendo. No hagas esto, no hagas esto. Te pueden reprender en algo que no sabías. ¿Me explico? Y te van corrigiendo. Pero alguien irreprensible es alguien que ya aprendió y no le tienes que estar
diciendo lo mismo. Le puedes decir otras cosas. ¿Qué más dice? Marido de una sola mujer. ¿Un pastor tiene que ser casado, sí o no? ¿Por qué? ¿Puede haber un pastor no casado? Sí los hay, pero no debe de ser. ¿Escuchaste? No hay pastor que no sea casado. No debe de ostentar el título de pastor, porque un pastor representa una familia, a menos que su esposa haya muerto, o sea, ¿sí me explico? Pero un pastor, como empezamos la plática, Cristo es el Hijo, la iglesia es la familia, el cuerpo de Cristo. Los pastores deben de modelar una buena familia, porque los que le siguen, por eso hay mucho pleito luego que si las pastoras o no las pastoras, no, cuando hay una pastora por encima del pastor va en contra del modelo original de Dios. ¿Me explico? Y no estamos peleados con que las hermanas enseñen, al contrario, les enseñamos a que aprendan para que enseñen. Pero en la autoridad, Dios puso al hombre como cabeza y a la mujer como pie. No, al lado, no está abajo del hombre, está al lado, los dos dirigen. Y hay mujeres muy sabias que ayudan a sus esposos a dirigir. No toman su lugar. ¿Me explico? Ayudan al hombre a dirigir. Una mujer que quiere tomar el lugar del varón, no sabes, quítate, yo digo, no, viejo, la cosa es así, mira, ven, te explico, para que el hombre tome su papel. Si tú no lo dejas que tome el papel, ¿cómo va a aprender? ¿No? Ya luego en casa le das, pero en público no. Dice, marido de una sola mujer, que es lo contrario de sobrio, ebrio, ¿no? Alguien sobrio es alguien que no es dominado por sus pasiones ni por el vino. Prudente, ¿quién es alguien prudente? Alguien que toma decisiones sin emociones, ¿no? Que las toma en frío. Toma decisiones molesto, por lo regular vas a decidir mal. Yo soy de guardia, entonces ya cuando ya no he dormido mucho rato, ya todo me molesta. Ya mis hijos me dicen, papá, ya vete a dormir. Ya voy a dormir. Porque si no, en esa emoción decides mal. Tomas decisiones apresuradas. Tenemos que ser más prudentes para hablar, para decir, para pensar. Hoy iba a decir algo, ¿sabes qué me pasó? Fui a sacarle copia a las llaves de la iglesia. Al lado había un florerista, ¿no? Obviamente, bueno, le digo al florerista, y estuve gritando al de las llaves y no salía. Le digo al florerista, oye, ¿no sabes si está el Señor? No sé. Se ve que traían algo, ¿no? Por la actitud. No sé, dice. Y al ratito ahí venía el de las llaves. Mira, se me iba a salir decirle al de las llaves. Le digo, oye, ¿qué crees que le pregunté al de al lado? No se lo dije, pero eso lo pensé. ¿Qué crees? Le pregunté al de al lado por ti. Y dijo que ni sabía. ¿Qué ganaba yo con eso? Nada. Al contrario, si de por sí a lo mejor ya había discordia, ¿no? Porque por algo me dijo que no, a lo mejor no sé si traían pleito o no, pero me quedé, manos, casi se sale. Me aguanté, dije no, y lo pensé, dije, ¿qué gano? Con decirle al de las llaves que el florerista me dijo que no. Y ya me aguanté. Y me dio las llaves y me fui. Tienes que ser prudente, hermano. Hay cosas que podemos decir, pero que no edifican a nadie ni a nada. Al contrario, destruyen. ¿No? O sea, yo iba a regarla hace rato, pero gracias a Dios el Espíritu Santo me dijo, hey, calladito. ¿Qué más? Decoroso. ¿Quién es alguien decoroso?
Alguien amable, saluda, buenos días. Hoy los, ¿cómo le llaman? Las reglas de etiqueta naturales, el saludo, se han perdido. Yo que trabajo en un hospital veo médicos que pasan, ¡pum! O sea, buenos días. Vete a un rancho. Buenos días, buenos días. Ni te conocen. Todo porque hay esa moral simple, bonita, agradable. En la ciudad se pierde mucho. Entonces nosotros tenemos que ser decorosos. Buenos días, buenas tardes, hermano. Aunque no te saluden, tú marca la diferencia. Hospedador, sabio para hospedar. No hospede usted con ligereza, ¿sí? Porque pueden destruir su vida y su familia. Tenemos que tener cuidado quién metemos en casa, ¿sale? Aunque seas usted muy amable, tengas 3 cuartos, espérate, tienes que ser muy sabio. Apto para enseñar. Entonces un pastor tiene que ser apto, tiene esa gracia para enseñar, para instruir. Estamos viendo el pastor. No dado al vino, que no tome, ¿sale? No pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Que le gusta el pleito, le gusta. Hay gente que le gusta discutir, ¿sí o no? Por todo hace pleito, por todo. No pendenciero. Imagínate un pastor peleador. O sea, es el modelo a seguir y se anda peleando con todo mundo. No, dice que el pastor no debe ser pleitista, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay ganancias honestas. Si usted trabaja, lo correcto es que reciba un salario, pero hay ganancias deshonestas, ¿sí? Sino, ¿qué más? Amable, apacible, no avaro, ¿sigue? Uno de esos requisitos, si tú ves a un pastor que tiene ese problema, no es apto para ser pastor, ¿sí? O sea, si un pastor a lo mejor tuvo problemas en su infancia, carencias en su infancia y no las superó, dice que aquel que tiene dinero, ¿cómo es? Que se vuelve loco, ¿no? Algo así, hay un dicho que dice así, que llega a tener, ¿no? El que no tuvo llega a tener, loco se puede volver. Entonces muchos que no sanaron esa parte, cuando es bendecida la obra, se alocan, se pierden. Por eso dice que no avaro. Que gobierne bien su casa, es uno de los requisitos porque la gente te ve a ti. Ahora, algo que tenemos que entender, iglesia, tus hijos no son el Espíritu Santo. Tus hijos, si tus hijos son niños, jóvenes, pues van a actuar como cualquier niño y cualquier joven. No idealicemos a los hijos de los pastores. Ay, es el hijo del pastor y mira, anda corriendo. Pues si es niño, corre. Me acuerdo una vez mi hijo, el mayor, estaba chiquito en la iglesia y andaba corriendo. Le digo, no andes corriendo. ¿Sabes qué hizo? Se fue gateando. Estaba chiquito, tenía como 3 años. Pero él se quedó, no andes corriendo. Ah, bueno, y se fue gateando. Y digo, mira, me hizo caso, ¿no? A su manera. Entonces los niños son niños. El domingo se nos subieron aquí, no, pues ni modo, lo quisimos bajar, no pudimos, son nuevos. Mejor hay que ser prudentes con los pequeños y con los papás nuevos. Ya si son de casa y ya tienen 20 años, ya hermano, no. Dice que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué sería sujetar a tus hijos con honestidad? Con el cuello acá, dice, que los sujetas no solo afuera de tu casa. ¿Sí me explico? O sea, que los sujetas en cualquier lado. Porque hay gente que quiere quedar bien afuera y en su casa no los corrigen, no les llaman la atención. Por eso afuera muestran lo que no hay adentro. ¿Sale? Ok. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, que es el modelo, ¿cómo cuidará de la iglesia del pastor? ¿Así dice? No, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia? De Dios, es de Dios. Nosotros somos hijos en la administración del reino de los cielos. ¿Sale? Ok. Dice, no un neófito. Neófito tiene que ver con alguien nuevo y alguien ignorante.
Hay mucha gente ignorante. Se movió muchos en las iglesias, principalmente pentecostales, gente que se convertía, que venía de un testimonio terrible y era de impacto, ¿no? Fue alcohólico, drogadicto y se convirtió y su testimonio era llamativo y tenía gracia para hablar. Ponlo de pastor. Y no sabía Biblia, no sabía nada, solo tenía su testimonio. Y con tu testimonio la haces, órale. Y ya los ponían de pastores. No, un pastor tiene que saber. Está la otra línea que se llevan años en teología, diplomados, institutos que no son más, pero hasta que ya termina, ya se vino Cristo. No, o sea, hasta que ya quieren saber todo. Tú tienes que saberte de la A a la Z. Pero si tú ya sabes la A, la B y la C, enseña la A, la B y la C. En lo que aprendes las demás vocales o las demás abecedarios. ¿Me explico? No esperes a saber toda la teología para enseñarle a la gente que Cristo murió por ellos. ¿Sí? Tengo que aprender hebreo, hermano. No, ya no las tradujeron al español. Léala en español primero y ya después quiere aprender hebreo, vaya. Ya no lo facilitaron. No, sí puede ser, pero no es necesario. ¿Sabes que los discípulos por 14 años no habían ningún escrito? ¿Cuándo muere Jesús? ¿Año? 33. ¿Cuándo se escribe la primera carta del Nuevo Testamento? Año 45. ¿Cuántos años? Sin ningún escrito. ¿Qué predicaban? Vida, testimonio. Yo vi a Jesús pararse. Su testimonio de Jesús era lo que ellos hablaban. Y ese Jesús tomaban el Antiguo Testamento y decían, es el Mesías, es el ungido, es el Cristo. Yo estuve ahí, y hasta que comenzaron a escribir por causa de gente que estaba escribiendo mal. Ese fue el propósito también de las Escrituras, quitar todas las Escrituras que no iban conforme a la palabra. Sigo. No sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. ¿Sigue? También es necesario que tengan buen testimonio. ¿Dónde? Con los de afuera, con tus vecinos, con tu trabajo, en donde quiera que estés, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ese es tu pastor? No, ese me debe como 20 tortillas. Vino la otra vez y aquí se puso a pelear con los vecinos. O sea, qué testimonio, ¿no? Ese es tu pastor, mira dónde andaba, ya lo vi. Entonces, adentro hay quienes que son cristianos nada más en la iglesia y afuera ya no. ¿Sale? Entonces hay requisitos para los pastores, seguimos. Ahora requisito para los diáconos y nosotros le llamamos servidores. Se usa mucho el término líder, pero afecta mucho a la gente. Es el líder, Paco, ¿no? El líder de alabanza. Se escucha como que de más power, ¿no? El líder Paco, pásale mi líder. O sea, como que te da en tu ego. No, un ejemplo nada más, pero podría ser cualquiera. La carencia que uno trae te catapulta a hacer cosas que no debemos. Entonces nosotros tenemos el título de siervos. Y vamos a verlos rápidamente. Eso es para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos pastores hay en la iglesia? Aquí. 1. Mi deseo es que haya muchos, que hayan formar pastores teológicamente, y mandarlos al anexo a predicar en el anexo, mandarlos a la cárcel, no para que estén allá, para que prediquen a la cárcel. O sea, que vean que predicar, hermano, no es solo aquí. Que tu meta, John Spurgeon decía, mi púlpito son las calles. Investiga quién fue John Spurgeon. Mi púlpito, dice, son las calles. O sea, él no andaba buscando un púlpito de iglesia. ¿Me explico? Dice entonces, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. ¿Qué crees que represente algo sin doblez? ¿Cómo?
Ajá, carácter. Alguien que no se puede doblar, eso quiere decir. O sea, alguien que no con facilidad, se dobla. No lo saludaron, ya se dobló. No salieron como quería, se enojó. Que alguien que tiene carácter, que no se dobla tan fácil. Sí se puede doblar, pero que tiene su temperamento firme, sí, es maduro. No dado a mucho vino. Este pasaje, ¿cómo lo ocupan gente? Me platicó un hermano en la casa arreglándome un clima. Él trabajaba en una iglesia, era una iglesia muy grande. Él arregla climas, entonces él arreglaba los climas de la iglesia y del pastor. Y en una reunión que tenían los líderes de la iglesia, él se sorprendió porque él estaba arreglando el clima y los pastores, los líderes, estaban comiendo. ¿Y qué crees que tenían en la mesa? Vino, cervecita, porque ellos, como ya eran pastores maduros, sí podían tomar. Y él, que estaba luchando con el alcoholismo, dice: oye, manito, yo quiero ser pastor, no, para poder echarme unas, para llegar, eso daña. Entonces, cuando leas ese texto, no vino ni en Nanchi Curtido, porque eres ejemplo para otros. Amén. Ahí, sí, con el azúcar se fermenta. Así es. Ok. No codicioso de ganancias deshonestas. Aunque seas, te encargan algo, imagínate. Te encargan algo. Me encontré un pastor de Guadalajara. Dice que cuando cambiaron al administrador, el administrador fue a comprar unas cosas de la iglesia y al abarrotes que fue le dice: oye, ¿y contigo va a pasar lo mismo? ¿Cómo lo mismo? Sí, dice, es que con el otro administrador, ¿tú eres de la iglesia tal? Sí, es que con él yo tenía un trato, yo le daba los recibos, pero yo le subía, dice, ¿vamos a quedar igual? Dice, no, o sea, por años estuvo ese administrador y tuvo que salir de la ciudad y se dieron cuenta hasta después. Entonces era un hombre codicioso. Alguien codicioso en todo ve negocio, no es malo, pero en la obra del Señor es peligroso, ¿no? Es peligroso, ¿por qué? Porque ve negocio aún con los hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Y si traigo, vendo cosas yo, y son tantos hermanos, y empieza a pensar, la obra no es para negocio. Si tú tienes tu negocio, gloria a Dios, pero ser sabio, amén. No pidan prestado entre los hermanos. Dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, sigue, y estos también sean, ¿qué? Sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En el puesto que te pongan, ahí vas a ver tu fidelidad. No, es que a mí no me gusta ahí, pero si ahí te pusieron, sé fiel, trabaja, y luego Dios te va a acomodar en el lugar que Dios quiera ponerte. ¿Sale? Sigo. Las mujeres, también los hombres son chismosos, pero la Biblia no sé por qué enfoca mucho este problema a las mujeres. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las mujeres del mundo. No es cierto. Dice, las mujeres asimismo sean honestas. Y mira qué grave. O sea, que la Biblia, Pablo como apóstol inspirado por el Espíritu Santo, lo enfoca en las mujeres. Dice, no calumniadoras. ¿Habrá mujeres calumniadoras en otra iglesia? No, aquí no. Sino que sobrias igual, fieles en todo, con su esposo, en la obra, en todo lo que haga, es una mujer fiel. ¿Sigue? Los diáconos sean también, ya ves que en los diáconos, en los pastores dice pastoras, no, pero en los servidores sí. ¿Te das cuenta? O sea, menciona a las mujeres y ahora está mencionando a los hombres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque está hablando en plural, no que tiene varias casas.
Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿la iglesia qué es, hermanos? ¿Qué dijimos? Que es una casa. ¿Quién es el papá? El pastor. No, es Dios. El pastor, ¿cuál es su función? Imitar a Cristo. Llevar a los niños, y dice la Biblia que hay padres espirituales, jóvenes espirituales y niños espirituales. Hay que ayudar a los niños, a los jóvenes a crecer para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Cristo es nuestro modelo de hermano, de hijo, de servicio para el Padre. Por eso cuando tú ores, oras al Padre. Amén. Y gracias a Dios, a través de hermanos mayores, comprometidos, que trabajan, que se esfuerzan, estamos aquí. Porque esto no es de un hombre. Amén. Es de un cuerpo, es de una familia. Dios nos está dando a administrar este terreno. Dios nos está dando a administrar este pedacito de tierra en lo espiritual. Hay almas que le vamos a compartir. Dios nos está encomendando el reino aquí en Cozoleacaque, en los prados, en los mangos, en donde quiera que tú estés. Dios nos está dando esa encomienda, porque dice la Biblia que de Dios es la tierra y su plenitud, pero por el pecado el hombre perdió esa imagen. Ahora Dios a través de la iglesia está, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Predicando, sí, pero está restaurando a la humanidad caída a través del evangelio. Y los que llegan, muchos no llegan bonitos, llegan en pecado, en maldad. Hay que aconsejarles. Si es una mujer, que no sea un hombre el que la aconseje, están las hermanas, ¿sí? Y cada actividad que hacemos, Dios va haciendo la obra. Me daba testimonio mi esposa en la reunión de mujeres que hubo una restauración de una mamá con su hija. Y desde esa restauración, dice que su hija, a donde va la mamá, ¿dónde vas, mamá? Te acompaño. Cuando la muchacha no, ¿a dónde vas? Ve, que te vaya bien. Sí, en esa reunión de mujeres, de plática y demás, hubo restauración, el Espíritu Santo haciendo la obra de comunión y de vida dentro del cuerpo de Cristo. Anuncio, de este viernes en 8 vamos a tener reunión de varones. Viernes 7 de la noche, si Dios nos presta vida, vamos a tener aquí. Las hermanas nos van a cocinar, dicen. Nosotros vamos a venir Entonces vamos a pasar un tiempo de comunión, primero con los hermanos de la iglesia. Ya después vamos a hacer algo evangelístico, o al menos que tú tengas un amigo, ven, te invito, tráelo, no pasa nada. Pero queremos primero hacerlo con los de casa. Hay muchos nuevos que se están integrando, que también va a ser de mucha bendición. ¿Sale? Entonces, de este viernes, en 8, nos vemos. Unas carnitas asadas. Entonces, esos huérfanos tienen que dejar de ser huérfanos y tienen que encontrar una familia y tienen que encontrar a su papá y disfrutar de esa paternidad. Amén. Oramos y pasamos al segundo punto. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias porque a ti te ha placido estar en este lugar y sé que esto es el comienzo de muchas cosas, Papito Dios. Gracias porque somos hermanos en Cristo. Gracias porque somos familia en Cristo. Tú eres nuestro Padre. Que esa paternidad se mueva en cada uno de nosotros. Que esa necesidad de papá suplas tú a través de tu Espíritu y entendamos el propósito del modelo que tiene Cristo para nuestras vidas. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y así nos enseñó la manera correcta de hacerlas. Servirnos los unos a los otros y servirte a ti, Señor. Gracias por esta reflexión y los que anhelamos
obispado, los que anhelamos servicio, hay requisitos, Señor. Púlenos, límpianos. Tal vez yo no lleno los requisitos, pero anhelo. Límpiame. Dile, hermano, con tus palabras. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo no tengo todos los requisitos, pero tengo un corazón deseoso de servir, de amarte, de cuidar tu obra, Señor. Ayúdame a poder cumplir con esos requisitos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos al siguiente punto. Vete a la primera diapositiva. Ahí está, gracias. Pasamos a la segunda. Como iglesia